Buenos días, querida familia en Cristo. Los saludo en el nombre del Señor, dándole muchas gracias a Él por su bondad, por su infinita misericordia, por su gracia y su divino poder. Señor mío, pongo en tu presencia, Señor, esta mañana, este día, ese día que tú nos regalas, Señor mío, para alabanza y gloria de tu nombre, Señor. Bendícenos hoy y siempre. Y pido, Señor, por cada uno de mis hermanos en Cristo, esta familia que nos disponemos en esta mañana a escuchar de tu palabra para confiar más y más en que tú por medio de ella nos bendice, nos guarda, nos protege y nos da todo cuanto deseamos para vivir una vida auténtica y verdadera para el agrado tuyo, Señor amado. Gracias, Señor, porque ha sido un fin de semana tranquilo, porque tú nos enseñas cada día más, Señor mío, que aunque nos dé libertad para salir a las calles, debemos de cuidarnos porque la pandemia, este virus aún todavía no se ha terminado, se sigue. Pero pedimos, Señor, para que el comercio pueda hacer lo que le corresponde sin que hayan tantos contagios, ya que pues es una lógica que entre más hayan salidas y menos cuidado, pues vamos a tener una complicación. Quiera Dios que esto no vuelva a sucederse para que no tengamos que seguir encerrados, Señor mío. Si es tu voluntad, desde luego, porque tú estás en medio de ello, Señor amado, y esperamos en ti. Pero seremos responsables, Señor, cada uno de nosotros para que nos sepamos guardar y a noticiar a otros para que también se guarden, Señor mío. Pido, Señor mío, para que esta palabra que hoy vamos a escuchar sea un bálsamo totalmente para nuestra vida, Señor mío, en el cual haga para lo que es enviada, Señor, ya que estamos viendo esta ética bíblica, amado Rey, que nos va a ayudar en tanto como sea posible nosotros poner en obra, Señor amado. Bendícenos, Señor mío, en el nombre de Jesús, queriendo, Señor mío, que tú nos des la sanidad de nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Oramos, Señor, por el pastor Edgar de la Cruz Altamirano, Padre Santo, para que tú lo ayudes, lo guardes, lo protejas, Señor mío, y le saques victorioso de esta situación que está pasando él allí en esta UCI, amado Rey. Tu mano preciosa, Señor mío, sea para con él, tocándole y sacándole adelante con sanidad total, Señor mío, y que los suyos se regocijen con este toque hermoso y divino que tú haces, Señor, en el cuerpo de él. Tócalo, pito Dios, con tu mano poderosa, mi amado Jesús, y dale, Señor, la sanidad de vida, la sanidad que se requiere, Señor, en este momento para este varón. Te lo pido, Dios, creyendo que así será hecho en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, nosotros estamos en el estudio de la ética bíblica. Entonces, nosotros último tiempo vimos el contacto con Cristo trajo sanidad a los que le tocaron. Y de ahí nos desprendimos para mirar el toque de fe. También vimos el toque que aseguró salud, el toque de limpieza, el toque de calma, el toque de luz, el toque de confianza, el toque de liberación, y hoy vamos a ver el toque a los niños. En eso habíamos quedado. Y cada uno de estos toques que hizo Jesús a tantas personas y que sigue haciendo ahora en nosotros, todo viene a través de la palabra de Dios. Ahí vamos a darnos cuenta y seguiremos dándonos cuenta que todo el estudio que estamos viendo está sustentado por la palabra de Dios en sus citas bíblicas. Así que este toque a los niños vamos a mirar para qué es y cómo es y a dónde y a dónde lo podemos leer. En Marcos 10, capítulo 10, versículo 13, habla sobre este toque a los niños, y también en Marcos 10, 16. Esto está más bien completo del 10, del 10, 13 al 16, pero vamos a separar estos dos versículos, solo vemos el 13 y el 16. Y dice así en Marcos 10, 13, y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Entonces las personas, al ver que Jesús hacía tantos milagros, sanidades, prodigios, todo aquello que él dejó como testimonio de una vida llena de favor para con todos los que estaban a su alrededor, como la que nos manda a nosotros en esta ética bíblica para que también tengamos en cuenta y cumplamos lo que él cumplió, estos mandamientos. Y aquí
le presentan a estos niños para que los tocase. Este toque es un toque de bendición. Cuando nosotros hacemos presentación a los niños en los templos, allí nos llevan los niños recién nacidos. Y algunos que no lo han hecho porque de pronto no tuvieron quien les dirigiera para que lo hicieran, nos han llevado niños también de edades diferentes, de 5, 4, 7, 8 años, incluso hasta jóvenes ya. Pero no interesando, lo importante es saber que el toque que hace Jesús, porque nosotros nos llevan estos niños, pero el toque lo hace es Jesús, no nosotros. Nosotros somos la herramienta utilizada para ello. Pero a través de la oración, este toque viene sobre ellos para que tengan una vida de bendición, para que Dios los guarde, los protege, los guíe y que sigan el lineal de obediencia a la palabra de Dios. Todo esto es acercamiento hacia la fe en Él, en Jesús. Porque si un niño, de pronto de los que han llevado ya con uso de razón, saben que está siendo llevado allí para que la benevolencia de Jehová, para que esa bendición, la benignidad de Dios lo toque y sea encaminado en una vida fructífera y con el sano temor a Dios. O sea, el sano temor a Dios, acuérdese, que es de ir a hacer lo malo delante de Él. Así que aquí tocaba a esos niños. Él le presenta a estos niños para que los tocase y los discípulos, pues ellos no entendían bien el propósito de este toque y quisieron estorbar a los papás, a todos los que llevaban allí, de pronto sus tíos, los familiares llevaban a los niños para esta bendición y ellos no alcanzaban a entender esto, pero ahí iban aprendiendo al lado de Jesús hasta llegar el momento en que ellos mismos también más adelante y nosotros ahora también ponemos la mano sobre estos niños orando al Señor para que Él sea el que haga ese toque divino en ellos. En Marcos 10:16, ahí mismo, pases al versículo 16, ahí nos aclara la situación. Y dice, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, o sea, en su cabecita, los bendecía. Ese toque es para bendición. Una bendición que es la bendición que todos queremos. Tener esa seguridad de que Jesús nos toca cada día y por eso es bueno que nosotros cada que nos levantemos nos pongamos en su presencia. Porque si nosotros fuimos presentados ante Jesús por nuestros padres o alguno de nuestras familias, pues qué hermoso. Pero si al caso no lo hicieron y ya adultos nos dimos cuenta de eso, pues nosotros nos ponemos delante de Dios directamente, con nuestro conocimiento, una conciencia limpia delante de Él, y Él hace ese toque divino. Así que ya tocados con su mano divina, nos levantamos cada día con ese toque de bendición. Ese toque de bendición no se debe de perder, se debe de seguir por siempre, sabiendo que Él quiere lo mejor para nosotros y nos direcciona para toda buena obra. Vamos a mirar ahora el toque de sanidad. Este toque de sanidad vamos a verlo a través del Evangelio según el apóstol Lucas, en el capítulo 22. Y nos dirigimos hacia el versículo 51 para mirar el toque de sanidad. Recuerde que estamos mirando los toques a través de Cristo, ¿sí? Y este capítulo 22, versículo 51 nos habla sobre el toque de sanidad. Y dice así, entonces respondiendo Jesús, o sea que este toque es directo de Jesús, como todos los que hemos visto, dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Esto fue allí en el momento que lo entregaba. Recuerda cuando Judas le entregó para que los soldados lo llevaran, y era el tiempo de la entrega del Señor Jesús para que se cumpliera la escritura de que tenía que ser sacrificado por toda la humanidad, y esto, gracias a este plan divino, fue que nosotros adquirimos la salvación. Y así que ahí estando Pedro, uno de los más osados que tenía como apóstol, sacó su espada y le quitó la oreja a ese que estaba ahí al frente de él, tomándolo para hacerlo preso.
y llevárselo. Y le quita la oreja y doliéndose ahí de su oreja y eh, él le reprende, le dice algo a Pedro que no era así, con espada. Y entonces él toma la oreja de que estaba doliéndose allí y se la pone en su lugar y le sana, le hace un toque de sanidad. Este es el toque que estamos mirando acá, de Lucas 22:51. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, deja. O sea, ya no guarden esas espadas y así no es que deje que se cumpla la escritura, ¿cierto? Pero esto sucedió porque todo lo que sucede es para bien. Porque de todas maneras volvió a recibir su oído, su oreja, y no pasó nada. Pasó por un poquito de dolor, pero se dieron cuenta que él era el que tenía la potestad, que tenía el poder. Pero fueron tan ciegos que ni se dieron cuenta de eso. Y tocando su oreja le sanó, quedó restaurado. Así el Señor quiere restaurarnos. Así el Señor quiere que ese toque divino que a diario debemos de tener de Él, cuando nos levantemos acordándonos que Él nos dio la vida, la sanidad y nos ha dado todo cuanto poseemos y tenemos y conocemos, darle gracias a Él por todo ello. Entonces aquí se hace una pequeña conclusión que si verdaderamente somos sal, sazonaremos y sanaremos la tierra. Aquí está sanado un hombre que estaba en la tierra por Jesús. Y Él es quien nos da esa potestad de ser sal. Así que nosotros también podemos ser sazonadores, sanando la tierra y los que están en ella. Todos los que hay en ella. ¿Por medio de quién? De la sangre de Cristo, porque ya Él no está para que lo haga, pero Él nos ha delegado esta función a nosotros. Ahora nos toca seguir nosotros este legado. Así que es por medio de la sangre de Cristo, pidiéndoselo al Padre en el nombre de su Hijo amado Jesús. Ya como les he enseñado antes a orar, o que nos enseña la palabra de Dios. Miremos qué dice el Evangelio según Juan en el capítulo 14, 12 al 14. Y aquí quiero significar en este versículo que te des cuenta de que cuando estaba Jesús en persona hizo todo esto, estos toques divinos de sanidad, bueno, todos los que hemos visto, toque a los niños, y restaurar esta oreja que se había sido cortada. Pero mire lo que dice aquí y el legado que nos deja a nosotros. Esta responsabilidad también tenemos que nosotros tomarla, porque está escrito, está hecho y dicho para nosotros. Juan 14, 12 al 14 dice, de cierto os digo, o sea, no le pongan duda. Cuando dice así la palabra de Dios, de cierto es que no le vayamos a poner ningún tipo de duda. Así que no pongas duda en lo que dice la palabra de Dios para ti y para mí. ¿Sabe qué dice? El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Vean esto. Pero no se queda ahí. Dice, aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Si Jesús hubiera seguido más tiempo con nosotros, recuerda de que no estuvo sino 3 años pasaditos, como 3 años y medio se calcula más o menos. Y todo lo que hizo en ese poco de tiempo, pero mucho hizo, bastante. Dice que si se escribieran todas las cosas que Él hizo, no cabrían los libros en el mundo de todo lo que Él hizo. Pero mire, Dios nos da a conocer lo que realmente quiere que conozcamos. Y Dios quiere que conozcamos esto que nos está diciendo aquí, lo pongamos por obra. Porque está en la palabra de Dios, es un mandamiento. Es uno de los mandatos que hay que cumplir. Dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. O sea, no podemos darle, por eso dice, de cierto, no hay que darle duda a esto. Pero dice además, y aún mayores hará. O sea, lo que tú pongas en tu corazón, la forma como tú acciones, Dios te da esa potestad para que pienses, haga. Recuerda que hemos enseñado, la palabra nos enseña de que la fe sin obras es muerta.
O sea, si yo tengo fe en algo, pero si no me muevo, si no hago algo, recuerda aquel que le echó sal al agua para purificarla, para sanar esas aguas. Se llama las aguas salutíferas. Cuando aquel hizo ese potaje que era veneno, ¿qué le echaron? Harina. O sea, véngase de algo a la cabeza. Cuando tú tengas fe para hacer algo, ponga alguna cosa, algo que así sea loco, no interesa lo que sea, porque la palabra de Dios dice que según su fe, así se ha hecho. Pero lo importante es obrar, no dejar la sola fe ahí, sin obra. Entonces tú vas a decir, vea, por medio de, bueno, ¿qué dice yo? Si tiene un botón en la mano, póngalo ahí, dígale, yo pongo este botón aquí, por medio de este botón, algo, piense algo, pero hágalo. Ponga la fe y ponga también la obra. Dice, y aún mayores porque yo y al Padre haremos cosas mayores. Porque Él nos ha dejado ese legado. Y además en el 3 está diciendo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. O sea, si tú vas a sanar a una persona, si hace una liberación, si le va a poner el dedito o el brazo o la pierna a una persona que no lo tiene porque lo perdió, se lo acaban accidentalmente se lo cortó en un accidente o bueno, como fuera, ore al Señor creyendo, como lo está diciendo aquí, y Él no deja la palabra caer a tierra sin fruto. Él va a hacerlo porque aquí está diciendo, y todo lo que pides al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidiera en mi nombre, yo lo haré. Y yo quiero pedir esta mañana por la dentadura de la hermana Marlene, que se encuentra en Venezuela. Y por esa herida que le causó hacer las gárgaras para de pronto su garganta esté bien, y que en este momento se duele de ello, pongo en su presencia, amado Rey, y pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que obres a través de tu Hijo amado, por tu sangre preciosa sea sanada esta hermana de allí en Venezuela. Y que tú restaures esa dentadura, Señor mío, que estos platinos que fueron puestos en un tiempo, Señor, y que ya tienen 35 años más o menos de postura, Señor mío, sean restaurados y reciba la sanidad en su boca, Señor mío, como también que sane esa herida que se ha hecho allí por medio de aquellas, de estas gárgaras que ha hecho, Señor mío. Te pido, Señor, y lo creo hecho en el nombre de Jesús. Amén. Miren, mis hermanos, que es muy importante obrar con la fe. Y así como va a dar testimonio mi hermana de esta sanidad, yo quiero que muchos sepan que el Señor obra y se glorifica, porque Él es el único que puede hacer estas cosas y por eso nos ha delegado ahora a nosotros, para que obremos con fe y reciban la sanidad. Bueno, todo esto que estamos viéndolo como un toque que lo hace la sal por contacto, ¿sí? Y aquí todos estos toques fue por contacto de la mano de Jesús. Pero no debemos de olvidar que para cumplir la función de sal tenemos que ser porque miren, mis hermanos, muchos quieren hacer lo que el Señor nos dice en su palabra, hacerlo, efectuarlo. Pero ¿cómo van a ser sal si no son sal? Si andan desvanecidos en la vida. Porque es que sin ser sal no podemos sazonar, y sazonar es sanar la tierra y lo que hay en ella. Entonces, para yo poder liberar, para poder a alguna persona hacerle libre de los espíritus inmundos, para poder sanarle de cualquiera de las enfermedades o hacer un milagro o algo, tengo que ser sal. Pero para hacer sal, mire lo que hay que tener. Y si tú eres lo que es sal, como lo voy a describir aquí, nomás ponga la fe en el Señor y ore con fe y será hecho. El ser sal es ser de oración, de ayuno, ser de muy buen testimonio, ser de muy buen ejemplo, leer, estudiar y escudriñar la palabra de Dios.
ser testigo de Cristo y predicar el Evangelio para salvación, o sea, el Evangelio Jesús, y no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Esto entra en parte, porque hay más, pero al menos esto entra para que nosotros podamos decir que somos sal y así poder sanar la tierra y lo que hay en ella. Mire lo que dice primera carta a los Corintios. Vamos a leer esta primera carta a los Corintios. En el capítulo 5, versículo 9 al 13. Porque la gente anda engañada hoy en día. Hoy en día piensan que son sal y se atreven de pronto a hacer un poco de cosas, aunque lo hagan en el nombre de Jesús. Muchas veces el Señor respalda la palabra y la oración, pero esto lo cobra también caro. Que muchos piensan que son sal, que son nacidos de nuevo y que pueden ya empezar a hacer un poco de cosas de las que manda nuestro amado Jesús o Dios en la palabra. Y aquí vamos a ver algo tan importante que a veces se olvida, hermanos. Y si lo vemos bien, como dice la palabra de Dios, entonces estaremos encausados totalmente a la verdad y no nos engañamos. Mire, hermanos, que entremos a estudiar este versículo, estos versículos de 9 al 13 de primera carta de los Corintios 5. Y les voy a explicar algo ahí. Dice así: os he escrito por carta. Está hablando a la iglesia que quedaba en Corinto. Está hablando a los corintios. Os he escrito por carta. Y esto lo está haciendo, esta escritura la hace Pablo. Recuerde que Pablo es una persona ungida, guiada por Dios. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No, absolutamente con los fornicarios de este mundo. Vea, está hablando con los fornicarios, mire, pero no de los fornicarios de este mundo. Ahí está, voy a empezar a describirla bien para que la entienda. Vuelvo y leo. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. ¿Sí? Ahí hay un punto y coma, o sea, la oración completa es hasta ahí, hasta el punto y coma. Aquí empieza otra oración. Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o sea, no es con ellos a los que no está hablando de otros fornicarios, no los de este mundo, ¿ok? Ahí lo acaba de decir y léalo bien. No, absolutamente, o sea, no vaya a pensar que está hablando de los fornicarios de este mundo. Vea, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, bueno, etcétera, etcétera, ¿sí? Póngale el pecado que quiera ahí en adelante. Y ahí se terminó la oración con el punto y coma. Aquí empieza otra oración. Por eso es tan importante leer con puntuación, para poder entender. Dice, pues en tal caso sería necesario salir del mundo, porque el mundo está lleno de todo esto, ¿sí? Y él dice, no, con ellos no le estoy hablando de ellos, ¿sí? Con ellos tenemos que juntarnos. ¿Para qué? ¿Para hacer lo mismo que ellos? No. Para llevarles la palabra, para sacarlos de ese estado de pecado. O sea que sí nos está mandando a que nos juntemos con ellos para sacarlos de ese estado de pecado. ¿Eh? Pero mire que aquí nos dice después del punto, porque ya empieza otra oración, pero es un punto que nos va a decir de la siguiente manera, son como un punto seguido. Más bien os escribí, o sea, entendamos bien para qué fue que nos escribió, a ellos en los Corintios como a nosotros también. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, mire que ya cambió la situación, ¿sí? Aquí está no hablando de los del mundo, sino los que se dicen llamar hermanos, que van a los templos a recibir la palabra de Dios y que salen pues caminando pasito y liviano porque han recibido la bendición de Dios.
pero que no basta sino pisar la calle, el andén y ya están peleando y ya están maltratándose de palabras groseras, que ya hay envidia, que todo esto, eso es una persona falsa en el Señor. Eso no vale nada, eso no tiene absolutamente peso delante de Dios. Y aquí nos habla de esas personas que llamándose en hermanos, vea, dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere, vea, fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Vea, ¿sigue cómo cambió todo la perspectiva de esta palabra? Y muchos dicen, no, el Señor me dice que no me junte con los del mundo. No, Señor, no leyó bien entonces. Ahí dice, no, absolutamente con los fornicarios de este mundo. No, no, con ellos no le estoy hablando. Estoy hablando es, más bien, escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. ¿Mm? Que yendo a las iglesias, a los templos, que esté recibiendo palabras, que sea conocedor mío y que sea lo que... Hombre, conociendo de Dios y todavía en todo este poco de pecados, con ese no se junte, es un hipócrita. Ese no vale la pena. ¿Eh? Ni aun comáis con esta persona, dice ahí. Dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. ¿Ve? A estos que nosotros tenemos que juntarnos con ellos, darle la palabra de Dios. Algunos la tomarán, otros no, pero el que la tome bien. Pero el que no la tome, ¿sabe qué? Pues Dios lo va a juzgar. Eso es lo que dice ahí. Bueno, no quiso obedecer. No quiero ser salvo. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Nosotros no vamos a convencer a nadie. ¿Que convence quién es? El Espíritu Santo. Tú riegues la semilla y Él da el crecimiento. El Señor es el que da el crecimiento. No te vayas a herniar por otra persona que no quiere llegar a los pies de Cristo con mucho amor y insista hasta que ya diga, no, ya le tire la puerta y diga, no me hable más de ese Jesús. Cuando eso pase, hermanos, ore por él y entrégueselo al Señor. Él lo va a juzgar. ¿Sí? A él le tocó ir al juzgamiento. Pero hablando de aquellos que se dicen llamar hermanos, dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Eso no vale la pena, hermanos. No vale la pena tener un hermano así. Que por allá en la casa, en el trabajo, en el estudio, en todo lugar esté haciendo quedar mal la sangre de Cristo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso llama, lo que llama inmundicia. Y Dios no está con la inmundicia, que nosotros nos ha llamado a ser templo del Espíritu Santo. Mis hermanos, espero que esto sea bien claro en cada uno de nosotros. Porque muchas veces nosotros leemos esta palabra y no la entendemos. Entonces resulta que estamos haciendo mala cara a los del mundo. Por ahí salió en televisión en estos días un fulano, ya un anciano ahí, diciéndole groserías y cosas, o más bien groserías, no, siendo grosero en la forma de ser con la alcaldesa. Porque él no está de acuerdo con su condición que tiene ella en cuanto a lo sexual. Pues nosotros tampoco estamos con eso, desde luego. Pero nosotros no tenemos que ir a buscarla para maltratarla. No. Eso no se puede hacer, hermanos. Si yo la buscara algún día a ella y me la encontrara con mucho amor, la llamo aparte, ojalá que nadie sepa. Y la llamo y le hablo la palabra de Dios y le digo que Dios la ama y que salga de ese estado, que todavía tiene oportunidad de salvación. Pero yo no la voy a maltratar por su estado. A nadie, el Señor quiere que maltratemos. Si tú y yo vamos a hallar una palabra que sea con amor, porque si no es con amor es como címbalo que retiñe. Eso no sirve de nada. Si no vamos con amor, no hagamos nada. ¿Sabe por qué? Porque desdibujamos la palabra de Dios. Hacemos quedar mal la sangre de Cristo. Este fulano que se fue allá a increpar a la alcaldesa hizo quedar mal a los que seguimos el Evangelio, porque todos pensarán que somos así llenos de desamor, y no es así. Así que yo también oro por esta persona y ojalá que si está escuchando sea maduro con la palabra de Dios y deje de ofender a los demás
Más bien ore por estas personas y cuando tenga amor en su corazón, vaya a ellos y enséñenle la palabra de Dios, pero no públicamente hacer quedar mal a una persona. El que quedó mal fue él y lo que profesa. Así que seamos muy prudentes, mis hermanos, para con estas cosas. Mis hermanos del alma, retomo esta palabra de primera carta a los Corintios 9:13 para decirles, mis hermanos, que si no hacemos de acuerdo como está escrito, pues vamos a tener muchos errores en nuestra vida. Así que ya tú no tienes error porque conoces aquí que sí tiene que buscar a aquellos que están en pecado, los que están en el mundo, para hacerlos que se acerquen a Dios y sacarlos de ese estado. Pero aquellos que dicen ser de Cristo y que van buscando en los templos y haciéndose en los religiosos a todo tiempo y nombrando a Dios en todo y para todo, pero que su vida es un desastre de pecado, a eso téngalo como gentil publicano, o sea, como pecador, eso no vale la pena, porque ya es conocedor. Si no fuera conocedor como el que nos describe aquí la palabra de Dios, es diferente, y por eso vamos por ellos. Vamos, vayamos al mundo, no nos quedemos encerrados. Así que por obligación, pero cuando tengamos la oportunidad salgamos a ir por el mundo que está en pecado para que vuelva su mirada a Dios. Y usemos este versículo bien usado, estos versículos. Entendamos bien la palabra de Dios y verá que el Señor se agrada de que pongamos el sentido a la palabra que está escrita. Mis hermanos, vamos a pasar ahora a mirar lo que es la luz del mundo. Ya hablamos de la sal, que Él nos delega a nosotros para hacer sal en medio del mundo, en medio de las tinieblas, imagínense. Ahora también nos manda a hacer luz del mundo en medio de las tinieblas. Vea. Y esta porción bíblica la vamos a ver desde el Evangelio de Mateo 5, del 14 al 16. Mateo capítulo 5, 14 al 16. Para hablar de la luz del mundo. La luz viene en diferentes formas. Viene por pilas, viene por corriente, viene por sol, por el día, por la luna, viene la luz y muchas cosas. Puede venir todas las que quiera, por una planta eléctrica. Junte a todas ellas en un solo lugar y préndalas todas. Pero nunca, nunca van a ser tan potentes como la luz de Cristo. Esa luz no la puede apagar nadie. Nadie, absolutamente nadie. Las otras sí. No es sino coger un switch o desenchufar o lo que sea. O que se acabe la gasolina o lo que sea. Y quedamos sin luz. ¿Ve? Aún las lumbreras serán apagadas. Aún el sol se oscurecerá, dice el Señor. O sea que por potente que sea el sol, hay alguien que lo puede apagar. Y no eres tú ni yo, sino Dios. Mis hermanos, realmente la luz maravillosa que es Cristo, esa luz maravillosa que es Cristo, no la puede apagar nadie. Solamente la luz del mundo. Solamente Él, que es la luz del mundo, es esa luz que no se puede apagar. Una luz constante que está ahí todos los días. Y pase lo que pase, nada ni nadie podrá apagar esa luz. Porque es la luz de Dios, la luz de Cristo. Y a nosotros se nos da delegado el ser la luz del mundo. Por eso vamos a leer esa porción de la palabra de Dios. Y miremosla allí, hermanos. Ya les di la cita, Mateo capítulo 5.
Desde el versículo 14 al 16, vamos a leerlo. Mateo 5, 14 al 16. Y dice la palabra de Dios, la cual leemos también en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Oigan esto. Y alumbra a todos los que están en casa. Y nos dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ya sabemos que Jesús es la ley del mundo, la luz del mundo, perdón, ¿cierto? Así que Él también nos está delegando una función bastante importante y bastante hermosa, que es ser la luz del mundo. Porque la luz que es Jesús, nadie la puede apagar. Y si nosotros estamos en Jesús, como Él lo dice aquí, que seamos la luz del mundo, no que seamos, que somos, pero también tiene unos ingredientes especiales. Haga de cuenta los mismos de la sal. Ser verdaderamente hijos de Dios, de buen testimonio. Que no nos vaya a pasar como la cita bíblica que hemos leído antes, que llamándonos, dicen llamarse en cristianos, pero con sus hechos lo niegan. Eso no es ser nada, eso es más bien ser piedra de tropiezo para muchos. Muchos que están al lado nuestro y que nos ven de pronto hacer cosas que no son debidas, van a decir: no, eso no vale la pena. Si es así, no vale la pena. Hay que tener mucho cuidado con lo que Dios nos delega. No podemos pisotear la sangre de Cristo. Igualmente aquí nos está dando esa gran labor de ser luz. Y si Él nos dice de ser luz, es para brillar en medio de las tinieblas, porque el mundo está lleno de tinieblas. Es increíble, hermanos, pero uno a veces hace unas pequeñas salidas de media hora, 1 hora, 2 horas, o medio día, o un día, y viene pero pesadísimo de ver que por donde anduvo no vio sino pecado, tinieblas, porque así está el mundo, mis hermanos. Habla uno con el otro, con el de la miscelánea, el de la panadería, el de la lavandería, y todos no dejaron una huella de decir: uno de ellos me habló de Cristo, sino lo contrario, estaba peleándose con el mismo cliente, con uno, con el otro. No dicho, uno llega a la casa y dice: Señor mío, ¿qué es esto? El mundo está en tinieblas. ¿Pero qué? ¿Nosotros nos paseamos por ahí siendo luz? No, no solamente para pasear nos dio la luz. Nos dio para que seamos luz en medio de las tinieblas. Para sacar a todos aquellos que están andando en el mundo en pecado, sacarlos de ese estado, para que algún día también alumbren con la luz de Cristo y otros también glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bien, vamos a leer. Leamos pues la porción bíblica de Mateo 5, 14 al 16 para poder seguir estudiando esa porción bíblica. Y dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mire esta palabra que nos da Dios para poder ser luz en medio de las tinieblas.
Entonces, una ciudad que es situada en un monte, ¿cómo podrá esconderse de la vista de los demás? Y hace la comparación precisamente que nosotros como luz no nos podemos esconder. Una vez siendo luz, empezamos a irradiar esa luz con nuestros buenos actos, con nuestros buenos ejemplos, con nuestra buena manera de vivir ante los demás. Y así el que esté cerca como el que esté lejos, no interesando el lugar que se encuentre, muchas veces a distancia como en este momento, que estamos hablando de la palabra de Dios, esta luz está llegando a muchas naciones que andan en tinieblas. Esta luz tendrá que alumbrar a muchos, pero precisamente, mis hermanos, no me canso de decirles, tenemos que tener la autoridad de ser luz primeramente. Porque si nosotros no somos luz, ¿cómo vamos a alumbrar? Eso sería imposible. Eso sería imposible. Tenemos que ser luz para poder alumbrar a otros. Por eso, la palabra de Dios es clara. Si nosotros somos luz, no nos podemos esconder. Y mire ahora, estamos guardaditos, cumpliendo unas cuarentenas. Ya se está dando la oportunidad al menos de decir, bueno, ya como que nos toca salir, vamos a esperar que realmente haya la convicción total de que Dios es el que quiere y ha terminado con esta situación. No que el hombre por querer plata y querer vender y tener economía vaya a imponer estas cosas y que después tenga que dolerse o dolernos de que fue imprudente el mandar a la gente a la calle, porque sí, está desde luego que hace falta la necesidad de la economía para comprar los alimentos. Pero yo les voy a decir algo, mis hermanos, en el mundo hay falta de fe. En el mundo hay falta de fe, pero impresionantemente. Y les estoy diciendo algo que lo voy a decir con seguridad. Se lo digo con seguridad de la fe que Dios me ha dado. Si todos nos guardásemos en casa, que nadie saliera a la calle y que todos nos cuidáramos, estoy completamente seguro de que Dios volvería a mandar maná para que no muriéramos de hambre. Y haría salir agua de donde fuera. Y haría también traer codornices o lo que fuera, para que todos obedeciéramos y viéramos que es la gloria de Dios y no el mandamiento del hombre. No es por el trabajo, ni por el dinero, ni la fuerza de los demás. Pero bueno, el Señor deja que nosotros actuemos como querramos, para que muchas veces, con experiencias de estrellarnos y estrellarnos, entendamos que solo hay un Dios verdadero. Pero bueno, esa fe es casi imposible llevársela a todos en este momento, porque no todos creen en Dios. ¿Ve? Y si esto fuera posible y que todo el mundo entrara en fe, seguro que todo el mundo nos quedaríamos en casa y no necesitaríamos siquiera la ayuda de los gobiernos a las personas que les ha llegado la ayuda. Dirían, eso es lo de menos, no nos mande nada, que Dios nos da, nos provee. Y estoy seguro que eso ocurriría. Pero mire que ya están volcándose a las calles. Y creo que esa no es la voluntad de Dios todavía en este momento. La voluntad de Dios es que empecemos a ver que no hay vacuna que valga. Que hay unos remedios caseros como es el jabón y el lavado de manos, el tapabocas. Son cositas, esos son como lo que llamaba en la enseñanza anterior, que se justificaban por medio de ponerse en delantales cuando se vieron desnudos. ¿Sí? Nos justificamos del pecado con cualquier cosa. Y entonces empezamos a lavarnos las manos, a hacer un poco de cosas. Pero esa no es la verdadera vacuna, hermano. Ni la que van a sacar tampoco. Porque mire cuántos contagios que hemos tenido de muchas enfermedades anteriores y aún no hay vacuna para eso. Todavía el chikungunya, el Zika y toda cosa sigue haciendo daño. Y fueron pandemias. Y aún todavía no han podido quitar del todo esa situación. Todavía se habla aún de la gripa que lleva más, que es más antigua de todo. Yo me sigo agripando, me toca ponerme una vacuna cada año, la influenza, para que no me venga esa
gripa tan fuerte, porque es más, me viene en muchos momentos, aún con la vacuna. O sea, eso no se ha terminado, ni se terminará. Eso nos va a acompañar por mucho tiempo, por toda la vida. ¿Y qué esperamos de esto que está pasando, mis hermanos? ¿Que un jaboncito, que una espuma nos va a sanar? No, es Jesús, es Dios, quien tiene el poder sobre todas las cosas. Así que no vayas a correr, no se vayas a enfrenar en este momento a salir, porque el presidente o porque la alcaldesa o porque muchos dijeron, váyanse a la calle. Tenga cuidado, mis hermanos, sígase cuidando, sígase haciendo los bañitos de agua tibia todavía y sea responsable y no le lleve el contagio a otros visitándolos o que te visiten. Cuídese y siga esperando en el Señor que Él, el día que menos pensemos, más de uno va a decir, uy, pero ya no hay nada, sentimos y vamos a sentir esa paz en nuestro corazón que ya podemos salir tranquilos porque Dios dijo ya aquí, cumplió el propósito de que muchos fueran salvos porque murieron en las UCIs, en los hospitales, en las clínicas, murieron por el ¿cómo se llama? El coronavirus. Murieron por esa pandemia, pero les di la oportunidad de que se arrepintieran y fueran salvos. Y ese es el propósito de Dios y muchas veces no lo han visto. No han querido verlo muchos. Y creo que muchos ni siquiera ahí en esa cama han pedido perdón. Porque el corazón del hombre es duro, es de mármol, de piedra. Y es lo que está tratando el Señor con nosotros en este tiempo. A ver cómo es y de qué está hecho nuestro corazón. ¿Eh? Es diferente, hay que verlo desde todas las perspectivas, no solo desde las que nos muestra la televisión o las noticias. Veámoslo también en el área espiritual porque tú y yo somos espíritu, no solamente carne. Y esta palabra que está llegando a ti y que nos está llegando por medio de la unción poderosa de tu Santo Espíritu es de forma espiritual, hermanos. Y está hablando a su espíritu, a nuestro espíritu, porque el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu si somos hijos o no de Dios. Entendamos, mis hermanos, entendamos, por favor. Hagámonos entendidos con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos quiere animar, nos quiere edificar. Pero si nosotros no queremos, solo basta con decir no y nos quedamos ahí. Y no avanzamos hacia Cristo, hacia Dios. Pongámosle el sentido a la palabra. Por eso nosotros como luz no podemos quedarnos apagados. Por nada podemos apagarnos. Así no podamos salir a alumbrar al mundo en este momento, a las calles, a las casas, en las casas, al menos por este medio y por otros que existen. Cualquiera que fuere, hermanos, date a conocer como luz. Empiece a alumbrar a otros con una pequeña palabra de unos pocos segundos que tú digas a alguien. Eso basta para que la luz llegue también y los acobije y les alumbre esas tinieblas que tienen y salgan de ese estado de pecado. Aquí está diciendo que la luz es muy indispensable y la luz es bastante indispensable, hermanos. En el versículo 14 que hemos leído, hemos leído así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. O sea que es supremamente de importancia la luz. La luz es indispensable como necesaria. ¿Ve? La necesitamos. Es supremamente importante. Por eso Jesús es la luz del mundo. Porque le necesitamos. Porque es lo más importante que hay en nuestra vida. Quien no tiene la luz del mundo, la luz de Dios, la luz de Cristo, no es nada, hermanos. Porque Jesús, que es la luz del mundo, vio al mundo que estaba en tinieblas. Vio al mundo en tinieblas. ¿Ah?
Entonces Él vino a alumbrar al mundo. Pero cuando Él ya hizo esta tarea, esta labor, en sus pequeños años que estuvo en el mundo, alumbrando al mundo, dándole luz al mundo, fue y se sentó a la diestra del Padre. Allí tuvo que subir e ir, ser glorificado. Pero al ser glorificado, Él también ha dejado esa función para que nosotros también siguiésemos cumpliendo, delegándonos esa función, como se la delegó también a sus discípulos o iglesia, para la función de ser luz en medio de las tinieblas. Aquí nos toca es saber si vamos a hacer uso, primero que todo, obediencia a nuestro Dios, de la palabra que nos habla y nos dice que ser luz en medio de las tinieblas, que hagamos caso o no y que la pongamos a funcionar. Por eso Dios hace una pregunta muy clara. ¿De qué manera eres luz? ¿Cómo eres luz? ¿Qué luz estás proyectando? ¿Ah? Porque hay que mirar de qué manera estamos siendo luz. Y vamos a mirar más adelante que dice, no sea que la luz que eres tú sea tinieblas. Ay, Señor amado. Vamos a mirar una cita bíblica a ver qué nos dice acá. En Isaías 58:10. Porque aquí hay una de las maneras que se es luz, y vaya teniendo en cuenta cómo se es luz con este pequeño ejemplo por medio de la palabra de Dios. Y ahí tú podrás darte cuenta de qué manera puede ser luz, no solamente con la que vamos a escuchar, sino con lo que se sigue. Y aquí dice la palabra de Dios en Isaías 58:10. Y si dieres tu pan al hambriento, mire hermanos, mire a ver, aquí se empieza a encender el switch, a ver si eres luz. Y si dieres tu pan al hambriento, y si saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz. Mire hermanos, y tu oscuridad será como el mediodía. ¿Tú no estás mirando ahí en la palabra de Dios acaso que nos está diciendo cómo es la forma de ser luz? Aquí lo habla con dos cositas nada más, pero tú le puedes agregar todo cuanto quieras a esta palabra que estamos escuchando aquí. Yo puedo agregarle aquí un poco, voy a tratar de hacerlo. Pero aquí la palabra de Dios me dice muy puntual. Y no se necesita hacer un doctorado en ciencias eclesiásticas para entender esto, hermanos. Es sencillo, esto lo entiende cualquiera de los que estamos escuchando esta palabra. Mire cómo tú y yo podemos ser luz. Con estas dos nomás que nos dice aquí tenemos para entender todo lo que sigue. Porque aquí nos está diciendo, y si dieres tu pan al hambriento. Así que si tú ves al necesitado, al tener el que tiene hambre en este momento, y no vayas a decir en este momento que no hay, porque ahí es demasiada hambre. Acuérdese de esos trapos rojos que han salido por las ventanas. Y a veces nuestras alacenas están rebosantes, llenas, porque los hijos de Dios nos bendice tanto el Señor. Pero hay que asomarnos a la ventana, y si vemos un trapo rojo, hermanos, nos toca ir a hacer luz en medio de esa tiniebla. Toca ir a llevar el alimento al que lo necesita. Aquí y en cualquier parte del mundo, hermanos. Por eso está diciendo, y si dieres tu pan al hambriento, vean, uno, el otro. Y si saciares el alma afligida, no solo de pan vivirá el hombre, porque muchos están afligidos, porque no conocen de Cristo, porque están lejos de la palabra de Dios, porque todavía no ha habido alguno a enseñarles la palabra como debe de ser, y muchos están engañados con los que le ha vendido a algunos
el evangelio que no es el evangelio, sino que les han sacado es su lanita y se la han quitado, los han trasquilado y no les han hablado la verdad. Pero que hoy Dios nos da la oportunidad para llevar el evangelio del reino para salvación, lo que realmente equivale a la luz de Cristo. Así que si llevamos el pan al hambriento y si saciáramos al alma afligida llevándole consejo, palabra, bendición, ¿qué pasa entonces? Dice allí, en las tinieblas nacerá tu luz. O sea que empieza a haber luz en nosotros por las buenas acciones. Aquí no está hablando para ser salvos. Está hablando para ser luz, porque por obras nadie es salvo. Así que si tú le das a dar a alguien, hace misericordia, bondad y todo lo que quiera, no vas a ganar la salvación por la obra que hagas. Porque eso es la palabra es muy clara en eso. Pero esto es necesario de hacerlo, por eso también la palabra dice, haz esto, pero no dejéis de hacer lo otro. Todo ahí es un conjunto, es una unidad perfecta. Así que estas tinieblas que de pronto estamos, empieza a abrirse allí la luz de Cristo. Y quiero decirles algo, y ténganlo en cuenta lo que quiero decirles. Yo me he encontrado en algunas situaciones, en algunos lugares, no solo aquí en la ciudad, sino también en el campo y mayormente en el campo, porque yo he estado mucho tiempo en los campos. Porque antes ejercí un trabajo donde iba a los campos, a las aldeas, a los caminos, a las veredas, y me la pasaba por allá trabajando, porque era reportero. Tenía como profesión lo que es la reportería y la fotografía. E iba y llevaba por allí unos trabajos y veía que estas personas que aún sin ser conocedoras de Dios en su totalidad, en su exactitud de la palabra de Dios, aún personas que no sabían leer, pero tenían el sano temor de Dios de alguna u otra manera, porque su papá, su mamá o no sé quién se lo enseñó. Es más, hasta la misma naturaleza se lo enseñó. Y yo llegaba de lejos de la ciudad, por allá me internaba en estos caminos y veía a estos ancianos, estas personas queridas, campesinas, salir con un vaso con agua, con tinto, con café, con algo, y demostrar el amor hacia mí. No porque tuviera hambre, porque Dios me proveía y a veces llevaba, si iba en carro llevaba ahí y guardaba ahí para saciar el hambre o la sed. O compraba por donde iba. Pero ellos de pronto se imaginaban que esa atención la necesitaban hacer porque es un producto de su corazón bueno, de un corazón lleno de luz. Aunque no conocieran el evangelio total para salvación, estaban alumbrando la luz de Cristo, mis hermanos, por medio de la misericordia, de la bondad, del amor. Esto es lo que quiere el Señor que entendamos, hermanos. No se necesita tener doctorados, se necesita tener la luz de Cristo en el corazón, que alumbre, que irradie, que realmente en medio de las tinieblas que fuimos alguna vez, alumbró la luz de Cristo y que ahora nos agrada el servir, el ayudar, porque lo tenemos claro. Y yo les dije a ustedes al comienzo de este estudio de la ética bíblica, yo no voy a tomar esta tarea nunca, hermanos. Esa tarea tú te la vas a tomar a ti mismo. Si ya te has aprendido los 114 versículos de los evangelios, discúlpeme, el evangelio del apóstol Mateo, capítulos 5, 6 y 7, 114 versículos. Porque si tú te los aprendes de memoria, como yo me los aprendí de memoria, cuando haya la necesidad de obrar como luz, eso es inmediatamente, ese interruptor, ese switch, ese taco se sube inmediatamente y se prende esa luz y no se deja de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Porque ya está prendido, ya está en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Así que, mis hermanos, dejémonos guiar por Cristo para hacer esa luz. Hermanos, por tiempo vamos a dejar hasta acá.
Pero seguiremos en ese mismo versículo. Seguiremos estudiando la luz del mundo, porque lo que falta es luz en este mundo, hermanos. Porque el mundo lo veo yo en tinieblas como tú lo estás viendo. Mire para cada lado, mire para tu casa, mire para tu familia, a ver si todos tienen la luz de Cristo. Y si no la tienen, irradíela, hermanos. Por favor, sé primero tu luz para que puedas proyectarla. Dios me los bendiga, mis hermanos. Los amo en el Señor y seguiré orando por todos ustedes. Muchas bendiciones y si Dios lo permite, nos veremos mañana. Amén.